Su madre estaba cansada y abrumada, y ya no podía lidiar con las necesidades especiales del pequeño. Sin saber qué más hacer, le pidió al Estado que se lo llevara y lo colocara en un hogar donde pudieran cuidarlo mejor. El Estado hizo eso y retiró al niño de su hogar. Pero el nuevo hogar en el que lo colocaron era aún menos capaz de cuidarlo. Bienvenidas y bienvenidos, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Espero que estén teniendo un día increíble hoy. La historia que tengo para ustedes es otra sugerencia de una espectadora. Y esto viene de alguien que conoció personalmente a la madre adoptiva de esta historia cuando eran más jóvenes. Cosas terribles le sucedieron al pequeño en el caso de hoy porque, una vez más, no se hicieron las revisiones adecuadas en el hogar de acogida en el que iba a ser colocado. Y en este caso, eso era aún más importante debido a sus necesidades especiales. Este es el caso de Marcus Faisal. Marcus Faisal nació el 24 de junio de 2003 y pasó los primeros 3 años de su vida en Milltown, Ohio, con su madre, Donna Treviño, y sus dos hermanos, Miguel y Piches. Marcus era descrito como un niño increíble que amaba las flores, Bob el constructor y hacer burbujas. Algunos lugares informan que Marcus solo tenía un retraso, mientras que otros informan que tenía un diagnóstico de autismo. De todos modos, él iba a una escuela para niños con necesidades especiales. Siendo un niño pequeño, Marcus era muy activo y su mamá, Donna Treviño, tenía dificultades para seguirle el ritmo. Una vecina decía que muchas veces veía a Donna afuera o en el pasillo, llorando de agotamiento y frustración. La policía conocía bien esta casa porque recibía llamadas frecuentes sobre ella. Donna era víctima de violencia doméstica a manos de su novio. Durante estas visitas, los oficiales de policía notaron que el lugar estaba infestado de pulgas y apestaba a heces. Poco después del primer cumpleaños de Marcus, el 9 de agosto de 2004, los servicios para niños del condado de Butler se involucraron por primera vez con la familia. Y en enero de 2006, Marcus se arrastró fuera de la ventana de su habitación en el segundo piso y cayó. Por suerte, Marcus no tuvo heridas graves porque pudo haber sido mucho peor. Solo necesitó puntos en la barbilla. Luego, el 22 de abril de 2006, Marcus fue encontrado deambulando por las calles después de que casi lo atropellara un auto. Cuando la policía fue a hablar con Donna, ella dijo que ya era demasiado para ella cuidar de sus hijos. Estaba demasiado abrumada y no sabía qué hacer. Dijo que no creía poder seguir cuidando de ellos por más tiempo. Los trabajadores sociales del Servicio de Protección Infantil retiraron a los niños del hogar. Esta fue la tercera vez que separaron a los hijos de Donna de ella. Así que los servicios de empleo y familia del condado de Butler recibieron la custodia temporal de Marcus y sus hermanos. La agencia privada Lifeway for Youth fue contratada por el Sistema Estatal de Cuidado Temporal, y ellos fueron quienes colocaron a Marcus bajo el cuidado de sus nuevos padres adoptivos, Liz y David Carroll. Eran una pareja de Union Township que estaba en el cercano condado de Claremont. En ese momento, Lifeway for Youth no sabía que el nuevo padre adoptivo de Marcus, David, tenía un problema de salud mental. Si lo hubieran sabido, esto lo habría descalificado de inmediato para ser padre adoptivo. Tampoco sabían que había un tercer adulto viviendo en la casa, la novia de David. Sí, él tenía una esposa, Liz, y también tenía una novia que vivía con él, Amy Baker. Como dije, a David le habían diagnosticado un trastorno mental. Era bipolar. Ahora él sí tomaba medicamentos para eso. Sin embargo, le costaba mucho mantener un trabajo. Ayudaba a Liz, quien tenía una guardería en su casa. A veces, David encontraba difícil lidiar con los niños de la guardería y los niños de crianza en su casa. Eso le había quitado mucha atención de Liz al matrimonio. Así que, en un momento, David terminó mudándose. Bueno, Liz le rogó que regresara, y él lo hizo, pero con él trajo a su nueva novia, Amy Baker. Liz decía que no le molestaba que Amy viviera ahí, porque de todas formas le costaba mucho trabajo criar a todos los niños sola.
Solo 2 meses después de que Marcus fue puesto bajo el cuidado de los Carroll en junio de 2006, David Carroll fue arrestado por un cargo de violencia doméstica. Más tarde fue desestimado, pero no se informó a Lifeway for Youth como lo requerían. El 15 de agosto de 2006, Liz Carroll, la madre adoptiva de Marcus, lo reportó como desaparecido. Liz contó que ella y Marcus jugaban en los columpios y resbaladillas del Parque Julius cuando de repente perdió el conocimiento por baja presión arterial, provocada por una aparente afección cardíaca. Ella dijo que estuvo allí con 4 niños, su hijo con David Carroll, un niño adoptivo, uno pequeño a su cuidado y Marcus. Liz dijo que cuando recuperó el conocimiento, Marcus ya no estaba y creyó que se había ido corriendo. Esto provocó una enorme búsqueda de 3 días en la que participaron cientos de voluntarios, agentes de la ley y equipos de búsqueda. Al tercer día, dejaron de buscar porque no habían encontrado ninguna evidencia. Y después de hablar con algunas personas que estuvieron en el parque ese día, ninguna de ellas dijo haber visto a Marcos allí con Liz esa tarde. La historia de Liz tampoco tenía mucho sentido. Si ella se había desmayado y tenía a Marcos ahí junto con otros 3 niños, ¿por qué él simplemente se habría ido corriendo? Él era demasiado pequeño para saber que debía ir a pedir ayuda. Los otros niños estaban ahí, así que lo más probable es que él se hubiera quedado con ellos y con Liz, porque eso era lo que le resultaba familiar. Él no habría tenido ninguna razón para simplemente salir corriendo y esconderse solo porque Liz se desmayó. No es como si alguien lo estuviera persiguiendo. Así que personalmente eso no tiene mucho sentido para mí. Liz había suplicado entre lágrimas al público que la ayudaran a encontrar a Marcus y, el 22 de agosto de 2006, incluso realizó una conferencia de prensa con la misma ropa que llevaba el día en que Marcus desapareció. Ella afirmó que usó la ropa con la esperanza de activar la memoria de alguien que lo hubiera visto ese día. Liz dijo en su declaración: Estoy pidiendo que cualquier persona que me haya visto con mis hijos, o que me haya visto a mí, o que haya visto a Marcus, por favor contacte a las autoridades. Luego continuó: Marcus es mi hijo. Sé que muchos creen que el cuidado temporal es solo temporal, pero por favor, regrésenlo a un hospital. Despertar cada mañana y no tenerlo corriendo hacia mí es muy difícil. Estoy más cerca de él que su madre biológica. Pero como todavía no habían encontrado pruebas y no había testigos de que Marcus siquiera estuviera ahí, la policía empezaba a sospechar de Liz y David Carroll. La policía había entrevistado a la trabajadora social de Marcus y ella les dijo que no había visto a Marcus desde el 3 de agosto, aunque técnicamente ni siquiera lo vio ese día porque Liz y David le dijeron que estaba durmiendo porque estaba enfermo. Después de que David, Liz y Amy fallaron en las pruebas de polígrafo, la policía decidió que necesitaban hacer un trato con uno de ellos para averiguar dónde estaba Marcus. El 28 de agosto de 2006, Amy y Liz fueron citadas a la corte para testificar ante un gran jurado. Decidieron hacer el trato con Amy siempre que ella no estuviera relacionada con la muerte de Marcus. Amy, por supuesto, aceptó este trato e inmediatamente empezó a echarle la culpa a Liz y David. Amy testificó que David y Liz no querían llevar a Marcus a la reunión familiar a la que iban a asistir el fin de semana del 4 al 6 de agosto. En vez de eso, lo amarraron con cinta y lo dejaron en el closet cuando no estaban. Pero después de ir a Williamstown, donde se estaba llevando a cabo la reunión, David decidió que tal vez no era tan buena idea dejarlo ahí, y dieron la vuelta y regresaron a casa, solo para encontrar a Marcos ya muerto. Amy admitió que luego fue con David a una zona remota en el condado de Brown para quemar su cuerpo y después arrojar los restos que quedaban en el río Ohio. Tras el interrogatorio, Amy guió a los investigadores a una antigua chimenea de piedra en una finca de 88 acres en el condado de Brown, donde afirmó que David Carroll quemó el cuerpo de Marcos. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Hamilton recolectaron material de la chimenea y una vez que se completaron las pruebas de ácido desoxirribonucleico, se determinó que en efecto eran los restos de Marcos. Las autoridades también registraron el río cerca de Aberdeen, donde Amy afirmó que arrojaron el resto de los restos. Desafortunadamente, solo se encontraron unos pocos huesos pequeños de Marcos Faisal. El 28 y 29 de agosto, Liz y David fueron acusados formalmente en los condados de Claremont y Hamilton.
Estos cargos estaban relacionados con el asesinato de Marcos, así como con obstruir la investigación policial sobre su desaparición. Así que la angustia pública de Liz y sus súplicas para que regresaran a Marcos fueron solo una elaborada actuación. De hecho, la desaparición de Marcos en el Parque Julev había sido uno de los dos planes que el trío había ideado. También habían considerado ir a Kings Island y decirle a las autoridades que él se había perdido mientras estaban allí. Liz afirmó que estaban, cito, tratando de averiguar cómo íbamos a inventar una historia sobre cómo él desapareció y quién iba a ser la persona. Dijo que finalmente la eligieron a ella como la que se suponía que había perdido al niño en el parque de Julev. Y el día que Liz supuestamente se desmayó, Marcus en realidad tuvo una visita con una trabajadora social menos de una hora después. Y como ya habían rechazado a una trabajadora social unos días antes que quería revisar a Marcus, los Carroll sabían que tenían que actuar antes de que llegara otra a buscar a Marcus de nuevo. Todo fue planeado desde el inicio y ambos padres de crianza fueron acusados. Ahora, aunque Amy Baker había recibido inmunidad en Ohio por su testimonio, todavía enfrentaba la extradición de Ohio a Kentucky por manipulación de pruebas en su contra en el condado de Mason. Este cargo se basó en la confesión de Amy de ayudar a deshacerse de los restos de Marcus en el río Ohio, pero luego fue retirado. Así que no cumplió ninguna condena por esto. Ataron los brazos de Marcus detrás y lo cubrieron con una manta. Luego tomaron cinta adhesiva y la envolvieron alrededor de la manta. Solo su cabeza quedaba expuesta. Y cuando Marcus empezó a llorar porque tenía miedo, las Carroll simplemente lo pusieron en un closet dentro de un corralito. Encendieron un ventilador, cerraron la puerta y se fueron. ¡Qué bien! Salieron de la casa para asistir a la reunión familiar de día y medio en Williamstown, Kentucky, y luego regresaron para descubrir el 6 de agosto que Marcus había muerto. A Marcus también lo habían dejado sin comida ni agua en el closet, que alcanzó entre 105 y 110 grados Fahrenheit, lo que equivale a 41 a 43 grados Celsius. Las autoridades creyeron que había muerto por el calor y no por deshidratación o inanición. Liz le dijo al gran jurado que fue idea de Amy meter a Marcus en el closet de esa manera. Luego testificó ante el gran jurado que Amy y su esposo le habían dicho que Marcus estaba muerto y que los dos se llevaron el cuerpo de la casa. Más tarde, Amy le dijo a Liz que habían quemado el cuerpo de Marcus. Liz también dijo que David se preguntó, camino a la reunión, si Marcus estaría bien, pero Amy le dijo que estaría bien y que no se preocupara por eso. Dijo que fue idea de Amy dejarlo en el corralito y envolverlo en la cobija con cinta adhesiva. Y fue idea de Amy que él se perdiera en el parque. Ella le echó toda la culpa a Amy. Liz fue arrestada inmediatamente después de testificar ante el gran jurado. Fue acusada de asesinato, homicidio involuntario, secuestro, asalto con agravantes, poner en peligro a menores y perjurio. Los cargos de perjurio surgieron por mentir al gran jurado. Cuando le preguntaron a Liz si Marcus estaba muerto o vivo, ella les dijo, no lo sé, pero claramente sí lo sabía. Varios días después, el 6 de septiembre de 2006, un gran jurado acusó formalmente a David Carroll de varios cargos. Estos cargos eran asesinato, homicidio involuntario, secuestro, asalto con agravantes, poner en peligro a menores y abuso grave de un cadáver. El 2 de febrero de 2007, el caso contra Liz Carroll llegó a tribunales. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, fotógrafos, abogados y otros jueces, muchos sentados en el área del jurado o de pie junto a las paredes. Hasta las estaciones de televisión transmitieron la lectura de cargos. Donna Treviño, madre biológica de Marcus, también estuvo en la parte trasera del tribunal, consolada por familiares. Antes de que le dictaran sentencia, Liz se disculpó por las mentiras que habían llevado a miles de personas a buscar a Marcus. También insistió en que ella no mató a Marcus. Ella dijo, no lo hice y no lastimaría a un niño. Sí mentí después para tratar de proteger a mi familia. Y lo siento, quiero pedirle disculpas a mi comunidad y a mi familia. Liz fue declarada culpable de todos los cargos el 21 de febrero de 2007 y fue sentenciada a cumplir por separado una condena de 10 años por secuestro, otros 8 años por asalto con agravantes y 21 años por 3 cargos de poner en peligro a menores.
Liz será elegible para libertad condicional a los 84 años. Así que David Carroll aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de asesinato y abuso grave de un cadáver. Los otros cargos fueron retirados como parte del acuerdo. La jueza aceptó este acuerdo y sentenció a David Carroll a 15 años a cadena perpetua en prisión. David también dijo que Amy fue quien ató a Marcus. Ataduras similares habían ocurrido en el pasado debido a su comportamiento rebelde, según ellos lo veían. Simplemente nunca lo habían dejado solo en un closet, especialmente por un periodo de tiempo tan largo. David también dijo que Amy fue quien lo ató con la cobija y cinta adhesiva, aunque él estaba presente en ese momento. Tanto David como Liz están detenidos en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton. Liz todavía niega su participación y culpa a Amy. No estoy segura. Parece que tal vez Liz y David están trabajando juntos para tratar de culpar a Amy de todo, o tal vez Amy está más involucrada de lo que sabemos. El Departamento de Trabajo y Servicios para Familias de Ohio responsabilizó a Lifeway for Youth, agencia de cuidado temporal en New Carlisle, Ohio, por la colocación de Marcus con los Carroll. Por razones relacionadas y ajenas al caso de Marcus, se retiró el certificado de operación de Lifeway. Se decía que los Carroll estaban maximizando la cantidad de niños de guardería, así como de niños en cuidado temporal que podían tener, para así maximizar la cantidad de dinero que recibían. La pareja recibía $2,500 mensuales por la guardería, $1,000 por Marcus y apoyo extra para la comida. David Carroll era elegible para libertad condicional en 2022. Sin embargo, le fue negada y su caso se ha pospuesto hasta 2032, cuando será elegible para libertad condicional de nuevo. El sábado 21 de abril de 2007, la chimenea que se había usado para quemar los restos de Marcus Feisel fue demolida y convertida en un memorial para él. Además, en el Parque Hanlon en Georgetown, Ohio, se dedicó una banca a su memoria en lo que habría sido su cuarto cumpleaños, el 24 de junio de 2007. La celebración de la vida de Marcus se llevó a cabo el 4 de mayo de 2007 en la funeraria Baker Stevens en Middleton. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Woodside, también en Middleton, Ohio. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Marcus hoy. ¿Qué piensas? ¿Crees que Liz es responsable de la muerte de David o solo de encubrirlo después? ¿Fueron solo David y Amy quienes le hicieron esto? Es difícil saberlo. No hay suficiente evidencia para afirmarlo de ninguna manera. Pero de cualquier manera, ella ayudó a encubrir esto y mintió diciendo que Marcus había desaparecido, lo cual es casi igual de despreciable. Marcus tenía retrasos en el desarrollo que requerían atención adicional y claramente estas personas eran incapaces de cuidarlo de la manera que él necesitaba. Este pobre niño debería haber sido puesto en un hogar donde lo entendieran, lo amaran y tuviera a alguien dispuesto a trabajar con sus discapacidades, en lugar de ser tratado como una molestia, como lo fue en la casa de Carroll. Así que, si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, que es de 2 a 3 veces por semana. Muy bien, gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima, cuídense chicos, adiós. Gracias por ser patrocinadores de Un Mundo Malvado. Adina, Amy, Ángela, Angie, Catalina, Cara, Lindsay y Mel. Ustedes son geniales. Ahora hay un mundo aún más increíble en Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Visita patreon.com a Wicked World o usa la app de Patreon.